Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy porque vamos a hablar de un tema que estoy segura, ha estado dando mucho de qué hablar, especialmente en el mundo del entretenimiento turco. Hoy vamos a desentrañar los últimos rumores y sobre todo, la tan esperada decisión de Demet Özdemir sobre Can Yaman. Sí, han oído bien. Parece que hay novedades importantes sobre esta relación que ha mantenido a tantos expectantes. ¿Qué está pasando realmente entre ellos? ¿Se han separado definitivamente? ¿Hay un nuevo capítulo? Prepárense porque vamos a sumergirnos en todo esto con ese toque de misterio y cercanía que tanto nos gusta. Y antes de empezar, no se olviden, si todavía no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es la mejor manera de no perderse ninguna de nuestras exclusivas y de apoyar nuestro trabajo. Comenzamos. A ver, vamos a poner las cartas sobre la mesa. La relación entre Demet Özdemir y Can Yaman siempre ha sido un tema candente. Desde que coprotagonizaron Erkenci, esa química en pantalla traspasó la pantalla y conquistó a millones de fans. Y no es para menos, eran la pareja de moda. Pero como suele ocurrir en Hollywood, o mejor dicho, en el mundo del espectáculo en general, las relaciones que nacen en sets de rodaje a veces enfrentan desafíos únicos. Y esta no ha sido la excepción. Últimamente los rumores sobre una posible ruptura o, al menos, una crisis en su relación, han sido constantes. Parejas que parecían destinadas a estar juntas a veces toman caminos diferentes y cuando se trata de figuras tan públicas como Demet y Can, cada movimiento, cada ausencia en eventos, cada publicación en redes sociales, es analizada con lupa por los medios y por supuesto por nosotros, los fans. Y es precisamente de esa lupa de la que vamos a hablar hoy. Porque la pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué está pasando con Demet Özdemir y Can Yaman? Las especulaciones han sido muchas, algunas bastante escandalosas y otras pues más sensatas, sugiriendo simplemente que quizás las cosas no van tan bien como parecían. Pero la clave, mis amigos, reside en lo que la propia Demet Özdemir ha decidido y declarado. Porque al final del día, la voz de los protagonistas es la que tiene el peso definitivo, ¿no creen? La información que ha llegado hasta nosotros, y que ha sido ampliamente difundida por medios turcos e internacionales especializados en celebridades, es bastante clara. Parece que Demet Özdemir ha tomado una decisión, y esa decisión gira en torno a la posibilidad de vivir separados. Y lo más interesante de todo esto es su actitud ante esta posibilidad, o quizás ante una realidad que ya se está viviendo. Se dice, y esto es lo que ha encendido todas las alarmas, que Demet ha declarado algo así como: no me importa vivir separados. ¡Guau! Esto suena fuerte, ¿verdad? ¿Qué significa realmente? ¿Es una despedida definitiva? ¿Es un intento de dar espacio a la relación? ¿Es una estrategia? Vamos a desglosar esto. Cuando hablamos de vivir separados en el contexto de una pareja, usualmente se asocia con una etapa de reflexión, de distancia o incluso con el principio del fin. Sin embargo, la forma en que Demet parece haber abordado esta situación, si los reportes son correctos, sugiere una actitud diferente. No es una declaración de tristeza o de lamento, sino más bien una afirmación de independencia o, si se quiere, de una perspectiva madura sobre las relaciones. Piensen en esto. Vivimos en una era donde la independencia, tanto personal como profesional, es cada vez más valorada. Para figuras públicas como Demet Özdemir, cuyas carreras son intensas y demandantes, tener su propio espacio, sus propios proyectos y la libertad de perseguir sus sueños sin estar constantemente atados a la dinámica de una pareja, puede ser fundamental. Especialmente si ambos, Can Yaman y ella, tienen agendas de trabajo que los llevan a diferentes partes del mundo, con exigencias de tiempo y energía que a menudo son incompatibles con una vida de pareja convencional. La carrera de Demet Özdemir ha estado en un ascenso meteórico. Después del éxito arrollador de Erkenci, ha seguido protagonizando series que han cautivado a audiencias internacionales, como Erkenci y más recientemente Doğu Kaderimdir y Anfara, donde ha demostrado su talento y versatilidad. Su presencia en las redes sociales, donde comparte fragmentos de su vida profesional y personal, es seguida por millones de personas. Mantener esa energía y esa proyección requiere un enfoque casi total. Por otro lado, Can Yaman también ha expandido su carrera, explorando oportunidades internacionales, incluyendo proyectos en Italia.
Esto significa que incluso si quisieran, la logística de mantener una relación íntima y constante se vuelve enormemente complicada. Largas distancias, diferentes usos horarios, compromisos laborales ineludibles, todo esto puede pasar una factura considerable a cualquier relación. Entonces, cuando Demet dice no me importa vivir separados, ¿qué podría estar implicando? Podría significar que para ella, la individualidad y el crecimiento personal son tan importantes como la relación en sí. Podría ser una señal de que ha llegado a un punto en su vida en el que valora su independencia y su trayectoria profesional por encima de todo, y que una relación, por muy importante que sea, no debe ser un impedimento para eso. Otra interpretación es que esta declaración podría ser una forma de gestionar las expectativas. En el mundo del espectáculo, a menudo hay una presión enorme para que las parejas muestren una imagen de unidad y perfección constante. Quizás Demet está intentando comunicar que incluso si la dinámica de su relación cambia o si tienen que pasar tiempo separados debido a sus carreras, eso no significa necesariamente que la relación esté en peligro. Podría ser una forma de decir, tenemos nuestras propias vidas, nuestras propias carreras, y eso es algo que aceptamos y gestionamos. Pensemos también en la posibilidad de que esta declaración sea una estrategia de relaciones públicas. A veces en el mundo de las celebridades, las declaraciones públicas se diseñan cuidadosamente para controlar la narrativa. Si hay tensiones o dificultades en la relación, una declaración como esta podría servir para preparar al público para una posible separación, o para desviar la atención de otros rumores. Sin embargo, dado el contexto y la forma en que se han presentado los hechos, parece más probable que sea una reflexión genuina de su estado de ánimo y su perspectiva. Pero, ¿qué hay de Can Yaman? ¿Cómo ha reaccionado a esto? Aquí es donde la cosa se pone más interesante, porque la información sobre su perspectiva directa es menos explícita. Sin embargo, podemos inferir algunas cosas. Si la relación sigue en pie o al menos en una fase de definición, es porque Can Yaman también comparte o entiende esta perspectiva de independencia y gestión de carreras. Los hombres, al igual que las mujeres, en el mundo moderno, también buscan realizarse profesionalmente. Y si él también está enfocado en proyectos ambiciosos, la idea de espacios individuales en la relación podría ser algo que él también valore o necesite. Quizás lo que está sucediendo no es una ruptura definitiva, sino una evolución en la relación. Una relación en la que ambos miembros tienen la libertad de perseguir sus sueños, incluso si eso implica distancias temporales o una menor intensidad en la vida en pareja. Es una visión más contemporánea de las relaciones, donde la autonomía es tan importante como la conexión. Además, no olvidemos que el público a menudo idealiza a las parejas de celebridades. Esperamos que estén juntos para siempre, que su amor sea incondicional e inquebrantable. Pero la realidad es que las relaciones, incluso las más públicas, son complejas. Están sujetas a las presiones de la vida, a los desafíos profesionales, a los cambios personales. La declaración de Demet Özdemir, vista desde esta óptica, podría ser un acto de valentía. Decir, no me importa vivir separados, puede interpretarse no como indiferencia, sino como una afirmación de que su bienestar personal y profesional es una prioridad, y que está dispuesta a tomar decisiones difíciles para mantener ese equilibrio. Es un mensaje de fortaleza, de autoconocimiento y de la capacidad de navegar las complejidades de la vida y el amor en el ojo público. Es importante recordar que hasta que no haya una confirmación oficial y detallada por parte de Demet o Can, todo lo que tenemos son interpretaciones y rumores. Sin embargo, la consistencia de los reportes y la forma en que se ha presentado la declaración de Demet sugieren que hay algo de cierto en todo esto. Y si es así, creo que es un mensaje importante para todos nosotros. Nos enseña que las relaciones no siempre tienen que ser del tipo felices para siempre en el sentido tradicional. Que el amor puede coexistir con la independencia, y que el crecimiento personal de cada individuo es fundamental, incluso dentro de una pareja. Quizás lo que estamos presenciando es la madurez de una relación que ha sabido adaptarse a las exigencias de dos carreras exitosas y ambiciosas. Una relación que se basa en el respeto mutuo, la comprensión y la libertad. Y si esa es la conclusión, entonces la decisión de Demet Özdemir, lejos de ser un motivo de tristeza, podría ser una señal de fortaleza y de una visión clara de lo que quiere para su vida. En resumen, las noticias apuntan a que Demet Özdemir ha adoptado una postura bastante firme y, para algunos, sorprendente, respecto a la posibilidad de vivir separada de Can Yaman. Su aparente no me importa vivir separados sugiere una priorización de su independencia, su carrera y su bienestar personal,
incluso si eso implica distancia física en la relación. Esto no necesariamente marca el fin de su historia, sino quizás una nueva fase, una más madura y consciente de las realidades de sus vidas como figuras públicas. Y esto nos lleva al final de nuestro análisis de hoy. Ha sido un viaje fascinante por los últimos desarrollos en la vida personal de una de las actrices más queridas. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que esta es la mejor manera de manejar una relación bajo tanta presión? ¿Están de acuerdo con la perspectiva de Demet? Me encantaría leer sus pensamientos y opiniones en la sección de comentarios. De verdad que me interesa mucho saber qué les parece todo esto. Y si les ha gustado este vídeo, si lo encontraron intrigante e informativo, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son fans de Demet Özdemir y Can Yaman. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas entregas. Activen la campanita para recibir notificaciones. Muchísimas gracias por acompañarme hoy. Nos vemos en el próximo vídeo, cuídense mucho. Adiós.